Hola youtuberos, el día de hoy les hablaré sobre las curiosidades de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, estrenada en el año 1977, escrita y dirigida por George Lucas, y protagonizada por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Cushing, James Earl Jones y Alec Guinness, y es considerada no solo como una de las mejores películas de ciencia ficción, sino como una de las más influyentes en la historia del cine. Mi nombre es John y sean bienvenidos a Cine Espectadores, así que ¡comencemos! La idea original surgió mientras George Lucas se encontraba trabajando en su primera película THX 1138, ya que originalmente George intentó llevar a cabo una adaptación cinematográfica de Flash Gordon, pero no pudo tener éxito debido a que los derechos eran demasiado costosos. Tras finalizar el rodaje de THX 1138, en el Festival de Cannes, el estudio United Artists firmó un contrato con Lucas para dos películas. La primera sería una comedia juvenil cuyo título sería American Graffiti, y la segunda sería una ópera espacial cuyo título sería Star Wars. A pesar de que Lucas ya tenía un guión completo para American Graffiti, el estudio se desligó del proyecto y Universal Pictures se encargó de producir y distribuir la película. Y tras el estreno de American Graffiti, Lucas comenzó a enfocarse en Star Wars a pesar de que todavía no sabía de la recepción de su película. Para escribir el guión, Lucas decidió basarse en elementos narrativos de La Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa, que al igual que Flash Gordon, Lucas intentaría adquirir los derechos para una nueva versión, pero tampoco tuvo éxito. Por lo que finalmente decidió realizar un escrito de 14 páginas, inspirándose en el libro de las películas de Akira Kurosawa, de Donald Ritchie, que curiosamente existen similitudes con la película La Fortaleza Escondida. Además, se inspiró en la novela El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, en cuya historia explora el concepto del camino del héroe. Después de mostrarles el guión a los ejecutivos del estudio, Universal rechazó el proyecto al ser considerada su historia demasiado rara y a la vez demandaría demasiado presupuesto. Tras esto, George decidió reunirse con el presidente de 20th Century Fox en ese momento, Alan Dahl Jr., quien accedió tras ver el potencial que veía en Lucas. Originalmente, el apellido de Luke iba a ser Starkiller y tendría varios hermanos, y a su vez su padre aparecería poco antes de finalizar la historia. Han Solo iba a ser una especie de lagarto gigante con branquias, y no se incluía el concepto de la fuerza, sino del tema del Cristal Kyber, que sería una especie de santo grial galáctico. Y el título original del guión iba a ser Las aventuras de Luke Starkiller. Curiosamente, el nombre Starkiller se usaría años más tarde como el nombre del arma suprema de la Primera Orden en el episodio 7, El despertar de la fuerza. Para que el estudio estuviera de acuerdo con llevar a cabo el proyecto, se contrató al artista Ralph McQuarrie para realizar algunas ilustraciones y algunos bocetos de algunos de los personajes como Luke, Han, Darth Vader, entre otros. Esto causó la impresión del estudio e inmediatamente le dieron luz verde a Lucas para que comenzara con la producción. George Lucas decidió reducir gran parte de su salario a cambio de quedarse con los derechos sobre el merchandising de la película. Para el cast de la película, Lucas realizó el casting junto a su amigo Brian De Palma, quien también buscaba actores para la adaptación de la novela de Stephen King, Carrie. Para el papel de Han Solo, Lucas negó contratar a Harrison Ford ya que habían trabajado anteriormente en American Graffiti, pero ayudó a realizar las pruebas de diálogo con los actores que audicionaron para el papel. Entre los actores que audicionaron para el papel fueron Sylvester Stallone, Robert Englund, Kurt Russell, Nick Nolte, Christopher Walken y Perry King. También se le había ofrecido el papel a Al Pacino, sin embargo lo rechazó porque no le entendía el guión de George Lucas.
Se dice que Billy Dee Williams había audicionado también para el papel, pero esto no es cierto. Pero años más tarde, Williams interpretaría a Lando Calrissian en futuras películas. Y después de una larga búsqueda, Lucas quedó convencido de que Harrison era el indicado para interpretar al contrabandista. Para el papel de Luke Skywalker, Englund convenció a su amigo Mark Hamill de presentarse a la audición. Y según Hamill, concluyó que sus diálogos eran demasiado extraños debido a los conceptos relacionados a la galaxia ficticia. También William Katt audicionó para el papel, pero el rol terminó siendo para Hamill. Para el papel de la princesa Leia Organa audicionaron varias actrices, entre ellas fueron Jodie Foster, Terry Nunn y Cindy Williams. Pero el papel terminó siendo para Carrie Fisher bajo la condición de que perdiera 10 kilos de peso para representar al personaje. Para que el film pudiera traer una gran cantidad de audiencia, Lucas contrató a Alec Guinness, quien contaba con un premio Oscar por la película El puente sobre el río Kwai de 1957 para interpretar a Obi-Wan Kenobi. Peter Mayhew fue seleccionado para el papel de Chewbacca únicamente por ponerse de pie cuando intentaba saludar a George Lucas. Y el personaje se inspiró en Indiana, el perro de George Lucas, ya que solía ser de copiloto cuando Lucas conducía. Cuando Anthony Daniels recibió el papel de C-3PO, lo aceptó únicamente por cortesía, ya que no estaba entusiasmado con participar en el film, pero cambió de idea después de ver por primera vez las ilustraciones de Ralph McQuarrie. El droide R2-D2 fue representado por Katie Baker, sin embargo, en algunas escenas fue manejado a control remoto. El papel de Darth Vader fue interpretado por el físico-culturista y actor David Prowse. Sin embargo, sus diálogos fueron redoblados por James Earl Jones debido a que su voz no intimidaba lo suficiente. Pero curiosamente, Jones no quería ser acreditado por temor a que la película no fuera exitosa, y además no quería ser encasillado en el personaje. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Pero curiosamente, Orson Welles fue considerado para realizar este trabajo. Sin embargo, fue descartado debido a que ya era muy famoso y además era una persona muy difícil de tratar. Con un presupuesto de $13 millones, se estrenó el 25 de mayo de 1977 y rápidamente se convirtió en la más taquillera de ese año y el más taquillero de la historia hasta ese momento, con una recaudación de $775 millones en todo el mundo. Además, recibió 10 nominaciones en los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y ganó en las categorías Mejor Banda Sonora, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección Artística, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido, más un premio especial por Mejores Efectos de Sonido. Originalmente se había llamado únicamente Star Wars, pero en el relanzamiento de 1981 se le agregó el subtítulo Episodio 4: Una Nueva Esperanza para que coincidiera con las precuelas que se estrenarían años más tarde. Además, el texto de apertura es un homenaje a la serie de televisión de Flash Gordon, al igual que las transiciones. Para realizar la intro se imprimió el texto completo en una placa de 2 metros, la cual por dentro poseía su propia iluminación, y se grabó de forma inclinada, moviéndola hacia atrás para hacer la ilusión de que el texto se desvanecía, y contaba con una cuerda en medio de la placa para evitar que la cámara no perdiera su trayectoria. Las filmaciones comenzaron en marzo de 1976 en Túnez para representar el sistema Tatooine, y es el mismo lugar donde años más tarde se filmarían escenas de Egipto en Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Sin embargo, filmar ahí no fue tarea sencilla, ya que en el primer día de filmación se desató la mayor lluvia en 50 años. Fuertes vientos destruían los sets, y sobre todo tuvieron que lidiar con las altas temperaturas que se sentían ahí, la cual fue una tortura para las personas que tenían que usar ropas pesadas o disfraces. El esqueleto que se puede ver perteneció a la película Se nos perdió un dinosaurio de Disney, y el equipo de filmación se volvería a encontrar con el esqueleto 25 años más tarde durante la filmación del episodio 2, El ataque de los clones. El
El cañón donde R2-D2 es capturado por los Jawas es el mismo lugar donde se filmaría una escena de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, en la que Indy amenaza a Belloq con volar el arca si no soltaban a Marion. El Hotel Sid Idris, que se ubica en Túnez, fue usada para representar la casa de Luke Skywalker. Para las escenas en las que Luke manejaba su speeder, colocaron varios espejos para cubrir las ruedas para crear el efecto de que el speeder flotara. Además, Lucas colocó vaselina en el lente de la cámara para difuminar la base del speeder. Para crear a los Bantas se utilizaron algunos elefantes entrenados con vestimentas y cuernos falsos, pero constantemente se quitaban los disfraces por el calor. El morador de las arenas que ataca a Luke levantó el arma solo una vez, pero los editores la repitieron varias veces para que fuera una señal de victoria. El maquillaje y los personajes de la cantina fueron muy decepcionantes para Lucas, ya que no se asemejaban a lo que tenía pensado. Originalmente se tenía planeado que Jabba el Hutt fuera creado a través de animación stop motion, pero como ya no disponían de tiempo ni dinero para realizar la animación, la escena fue eliminada. Y además, en ese momento aún no tenían contemplado el aspecto de Jabba hasta el estreno del Regreso del Jedi. Pero años más tarde se agregaría tal escena en las ediciones posteriores con el aspecto de Jabba que conocemos hoy en día. En varias escenas se utilizaron dos modelos de R2-D2 ya que Kenny Baker no podía seguirle el paso a los actores. Originalmente el diseño del halcón milenario iba a ser muy diferente, ya que se tenía planeado que fuera más largo y delgado, pero se cambió al diseño que todos conocemos ya que se veía muy similar a la nave de la serie Espacio 1999. Pero el diseño alternativo se usaría como la nave de Leia con algunos cambios. La frase característica de esta saga, la primera es mencionado por Luke antes de que el halcón milenario es alcanzado por el rayo de atracción de la Estrella de la Muerte. Y la segunda es mencionado por Han cuando están en el basurero. Los escenarios de la Estrella de la Muerte se filmaron en los estudios Elstree en Londres, pero filmar ahí no fue para nada sencillo, ya que no se tomaban el trabajo en serio y pensaban que el proyecto era ridículo. Además, Lucas mantenía agitadas discusiones con el director de fotografía Gilbert Taylor, quien rechazaba todas sus ideas. El número que menciona Luke mientras intentan rescatar a Leia es una referencia a la película THX 1138. Algunos de los diálogos de Han fueron improvisadas por Harrison Ford debido a que no memorizó muy bien sus diálogos para que fueran demasiado realistas. Para la acción en la que Luke y Leia saltan al otro lado de la plataforma fue realizada por Mark Hamill y Carrie Fisher en una sola toma. Las escenas del exterior de la base rebelde se filmaron en el Parque Nacional Tikal en Guatemala. El actor Dennis Lawson, quien interpretó al piloto Wedge en la vida real, es el tío de Ewan McGregor, quien interpretaría a Obi-Wan Kenobi en las precuelas y en su serie individual. Muchos fans notaron que casi todas las escenas de Moff Tarkin son de la cintura para arriba, y esto se debió porque las botas que usaba Peter Cushing le quedaban muy ajustadas, por lo que le pidió a Lucas que grabara todas sus escenas como tal, cosa que Lucas accedió y grabó el resto de sus tomas usando pantuflas. El peinado de Leia nunca fue del agrado de Carrie Fisher y cuando le preguntaban si era de su agrado, ella les dijo que le encantaba porque tenía miedo de que fuera despedida,
Además, no tenía permitido usar sostén debajo de su vestuario, ya que según Lucas no hay ropa interior en el espacio, y le colocaban cinta adhesiva en el busto. En la ceremonia final, a Chewbacca no se le entregó una medalla, cosa que molestó a los fans, ya que también arriesgó su vida junto a Han y Luke. Pero Peter Mayhew destacó que Chewie tiene la última palabra de la película. Pero curiosamente, más de 40 años después recibiría su digna medalla en el episodio 9, El ascenso de Skywalker. Para realizar los efectos especiales, George fundó su propia compañía de efectos especiales, ILM, la misma compañía que años más tarde trabajaría en películas como Indiana Jones, Jurassic Park, Transformers, Piratas del Caribe, Harry Potter, Terminator, Avatar, Titanic, entre otros. Y este fue el mayor desafío de todo el proyecto. Se habían gastado la mitad del presupuesto hacia los efectos y realizaron durante un año varias pruebas de efectos especiales y ninguna le pareció aceptable para Lucas. Esto causó que el proyecto estuviera a punto de ser cancelado. Y debido a toda la presión que tenía, estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco, pero el médico del set le dijo que había sido diagnosticado con agotamiento y le recomendó que se relajara. Y decidió usar por primera vez cámaras controladas por computadora, para poder repetir precisamente la trayectoria de las tomas y superponer diferentes elementos en la misma toma. Para la escena en la que la Estrella de la Muerte atrae el halcón milenario, se filmó con el elenco enfrente de una pantalla azul y después siendo segmentada en diferentes capas y combinándolas en una sola. Para la escena en la que Obi-Wan intenta desactivar el rayo de atracción, se filmó con el actor Alec Guinness realizando la acción en un set de 1 metro de altura, para luego ser removida por pinturas a través de un vidrio para crear la ilusión de que este espacio era mucho más alto. Para los sables de Luke, Obi-Wan y Darth Vader fueron creados por Roger Christian, quien también creó los diseños del halcón milenario y R2-D2. Para los sables de Luke y Obi-Wan se crearon a través de los mangos de flash de un antiguo Graflex, mientras que el de Vader se hizo a través de un microflash MPI. Para el duelo entre Obi-Wan y Darth Vader se colocaron sables de un material especial que reflejaba la luz, pero para darle un efecto más dramático se agregó un fulgor en animación. Para la secuencia del halcón milenario destruyendo varios cazas y de la batalla final, los especialistas se basaron en películas de la Segunda Guerra Mundial por pedido de George Lucas para establecer el ritmo de las escenas. El diseño original de la Estrella de la Muerte era muy plateada, pero Lucas lo cambió por uno más opaco porque no se veía muy convincente. Actualmente la maqueta se encuentra en un museo en Seattle. Para el diseño de las naves se basaron en las ilustraciones de Ralph McQuarrie y Joe Johnston. Para crear los efectos de sonido se contrató al especialista Ben Burtt, que pasó un año creando una biblioteca de sonido, la cual Lucas la bautizó como una banda sonora orgánica. Para el sonido de las explosiones se grabaron a través de un cable de acero de baja tensión, siendo golpeada constantemente. Para los zumbidos de los sables se hizo a través de la mezcla de los ruidos de un televisor averiado con los emitidos por un viejo proyector de 35 milímetros. Los disparos de láser se produjeron con un cable de una torre de antena para radio siendo golpeada por unas pinzas. Para el antigravitatorio del speeder de Luke se grabaron los estruendos de la autopista Harbor Freeway en Los Ángeles. La voz de R2-D2 fue grabada por Ben Burtt y George Lucas, siendo modificadas a través de un sintetizador. La voz de Chewbacca se grabó combinando los sonidos de leones, tigres, morsas, perros y osos. La característica respiración de Darth Vader se hizo a través del interior de una máscara de buceo y de un tanque de oxígeno. Originalmente se tenía planeado que la voz de C-3PO fuera doblada por otro actor,
pero se decidió que la voz de Anthony Daniels era la adecuada para el personaje. I am C-3PO Human Cyborg Relations, and this is my counterpart. El lenguaje de gritos se creó a través del uso de la fonética de algunas palabras en quechua. El lenguaje de los yaguas está hecho a través de palabras en Zulu aumentadas de velocidad. Para el lenguaje de los moradores de las arenas se realizó a través del rebunar de un burro. Originalmente la película se iba a estrenar en Navidad de 1976, pero debido a los retrasos en la producción se retrasó para el verano de 1977. Esto se debió porque Lucas vio la primera edición de la película y la consideró un desastre, que incluso le enseñó la película a varios directores, entre ellos Brian De Palma, que pensó que era una porquería y consideró que era la peor película que ha visto en su vida, y Steven Spielberg, que le dijo todo lo contrario y sabía que iba a ser todo un éxito, sobre todo en la taquilla. Tras esto, George decidió despedir al encargado de la edición y contrató a otros editores, encabezados por Paul Hirsch, Richard Chewie y Marcia Lucas, la esposa de George Lucas en ese momento, que curiosamente Marcia se encontraba trabajando al mismo tiempo en la película New York, New York, dirigida por Martin Scorsese. La banda sonora estuvo a cargo de John Williams por recomendación de Steven Spielberg, que trabajaron juntos en la película Tiburón, con la cual ganó un premio Oscar. En marzo de 1977 comenzó a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Londres durante 20 días. Para el tema principal se inspiró en la composición de Kings Row de 1942. Tras 8 sesiones de grabación en los estudios Alvin de Inglaterra, la música fue lanzada de manera simultánea con el estreno de la película bajo el título Star Wars Original Soundtrack en formato de larga duración. Tiempo más tarde, Polydor Records distribuyó la banda sonora en formato compacto y como resultado le valió su tercer y merecido Oscar en la entrega de los premios Oscar de 1978. Y el Instituto de Cine Americano la votó como la mejor banda sonora de todos los tiempos. Además, en 1993 Fox lanzó una caja recopilatoria de 4 discos con las bandas sonoras de la primera trilogía. Para poder promocionar la película, el estudio Lucasfilm contrató a Charles Lipinko como encargado del marketing de la película e hizo un acuerdo con Stan Lee y Marvel Comics para adaptar la película en formato de historieta y con la editorial Del Rey en formato de novela. Además, la compañía de juguetes Kenner llegó a un acuerdo, pero como no estaban seguros de que la película tuviera un éxito asegurado, decidieron lanzar una cantidad mínima de juguetes. Sin embargo, tras el enorme éxito de la película, decidieron lanzar una campaña para que los niños recibieran sus juguetes entre febrero y junio de 1978, debido a que no tenían la suficiente mercancía para cubrir la demanda en Navidad de 1977. Como Spielberg le aseguró a George que la película iba a ser todo un éxito y más que encuentros cercanos del tercer tipo que él mismo dirigió, Lucas le apostó a Steven el 2.5 de las ganancias de Star Wars a cambio de que Lucas recibiera el mismo porcentaje de encuentros cercanos, cosa que Spielberg aceptó y recibió una cantidad establecida de más de $40 millones. Tras el fenómeno que causó la película, atribuyó el nacimiento de una nueva generación de cintas con efectos especiales, con el fin de empezar a concentrarse en blockbusters de grandes presupuestos orientadas a las audiencias más jóvenes. Además, influyó a cineastas como James Cameron, quien decidió dejar su trabajo como chofer para dedicarse en el mundo del cine. A Ridley Scott, quien se interesó en el futuro explorado para el concepto de sus películas como Alien y Blade Runner. Y Peter Jackson, que utilizó la estética para realizar la trilogía del Señor de los Anillos para transmitir una sensación realista y creíble para los efectos visuales. Por la enorme preocupación de Lucas, decidió irse de vacaciones a Hawái en lugar de asistir al estreno de la película. Y mientras se encontraba ahí junto a Steven Spielberg, este le contó a George que quiso siempre realizar una película de James Bond, por lo que Lucas le respondió que tenía ideas para un personaje mucho mejor que James Bond, y de ahí surgieron las ideas para la creación de Indiana Jones.
Si el video les gustó, no olviden darle like, suscríbanse si son nuevos en el canal, compartan el video con sus amigos, síganme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Déjenme en sus comentarios qué tal les pareció este video. Mi nombre es John y nos vemos pronto.